Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Hoy es miércoles y ahora sí nos colocamos a la mitad de la semana. Hoy nos queremos concentrar, además de decirles que se mantienen las medidas restrictivas para todo el tema del coronavirus, que vamos a tener aguaceros, que vamos a tener igual la misma ola de calor, que las recomendaciones para que la gente puedan un poco cuidarse de esa ola de calor son las mismas y tiene que ver con las exposiciones a determinadas horas, ingerir mucho líquido y por supuesto la ropa ligera, sobre todo de colores claros para lidiar, porque estarán las temperaturas entre igual que ayer 30 a 33 grados y eso es bastante complicado. ¿Ve? Decirles que, bueno, hay casos que seguimos tratándolos, además de que nos vamos a concentrar respecto al tema de un informe que aparece en el día de hoy. Ese informe tiene que ver con América Latina, donde hace énfasis de alguna manera también en el país con aspectos que son bastante relevantes. Hoy lo publica precisamente el periódico, hoy lo destaca en su primera página, ¿no? Y en esa primera página, bueno, pues de lo que nos está hablando es sobre el informe de desarrollo humano que cita 3 factores locales que mantienen una alta desigualdad respecto al aumentado crecimiento económico sostenido del que se nos habla permanentemente aquí en República Dominicana y que para la región tiene otros elementos y otros componentes interesantes. En promedio, en América Latina, por ejemplo, se gastó, dice parte de estos informes, el 4.3% del Producto Interno Bruto en paquetes fiscales y eso va para el fortalecimiento del sistema de salud, para el apoyo también al consumo privado. Y bueno, la verdad es que esa economía latinoamericana que mantiene una recuperación, dicen ellos, hacia los niveles prepandémicos gracias al impulso de unas de las democracias externas e internas, y en algunos países parece como que se está avanzando, calentando un poco los motores para recobrar más rápido, ¿no? Esa economía. En otros se habla de que no ha habido crecimiento económico. Yo no sé si no tendrán que hacer algunas consultas con República Dominicana para saber cómo van a lidiar con todo eso, pero se habla de las demandas internas que se compone por el consumo privado, por el consumo público, por la inversión privada y pública. Sí, es decir, que hay una demanda del consumo, que es un componente bastante amplio, y a propósito de demanda del consumo, es uno de los elementos que en una conversación con nuestro amigo y queridísimo economista Apolinar Veloz nos hablaba cuando hacía el análisis respecto al tema que también nos ocupa en estos días, que tiene que ver con el aumento en los precios de productos de la canasta básica, de la que, bueno, obligó a que el presidente se reuniera con sectores importantes de su gobierno, y él hablaba precisamente de la demanda como uno de los factores que pudieran justificar el aumento de precios, y ese aumento no tiene absolutamente nada que ver con las políticas públicas, porque dice, bueno, en tanto la gente por todo el malestar y las situaciones complicadas que se han dado en pospandemia o durante la pandemia, porque todavía no salimos de esas, bueno, pues ha bajado el nivel de empleo, y efectivamente las cifras de la Organización Internacional del Trabajo así lo han dejado ver muy claramente. En tanto baja la demanda, entonces, bueno, esos sectores que nunca quieren perder, que son los sectores económicos importantes y productivos, no los pequeños ni los medianos, no esos que nos abastecen el mercado local, no, de ninguna manera. Esos grandes empresarios y productores, claro, si hay baja demanda, entonces ellos podrían perder, y claro, lo que producen es provocan y estimulan un aumento en los precios, y ahí podrían estar las explicaciones que se procura, porque desde el punto de vista de ese profesional de la economía no hay razones que en términos de público para que los precios estén, por lo menos en República Dominicana, en el nivel que se encuentran en este momento. Y bueno, ahí está, como parte entonces de la situación de todos estos países, en los análisis que se hacen sobre el tema de las medidas fiscales de los países de América Latina. Hablan de la concentración del tema de la liquidez a las familias, a las empresas, a través de muchos desplazamientos que han sido impuestos, y la creación, claro, de programas para el pago de las obligaciones tributarias, dentro de todas esas medidas que tienen que tomarse para un poco servir de aliento a quienes dicen, pero es que la situación y la crisis económica no son solamente
de República Dominicana. Hay que hacer una miradita a la región, efectivamente hay que hacer una miradita a la región, pero también hay que estar claro que no todas las situaciones son exactamente igual entre República Dominicana y otros países. Por ejemplo, nosotros no podemos comparar República Dominicana respecto a Chile o respecto a Colombia en términos del consumo privado, que fue el impulso que, según expertos, ha motivado el tema de la demanda interna, ¿no? Entonces, esa es la verdad. Pero bueno, vamos a seguir viendo y manejando las cifras y por supuesto los análisis desde la preocupación que profesionales de la economía hacen respecto a los países de la región, las estimaciones también que ponen sobre la mesa del Fondo Monetario Internacional, de Producto Interno Bruto para América Latina, cómo esto ha decrecido y lo colocan en el orden del 8.3% en el 2020, en tanto que Sudamérica está en el 8% y por supuesto la cuenca del Caribe en 9.9%, por lo que fue y ha sido la más afectada. El crecimiento del 2021, que será el mayor en los países del sur que en los de la cuenca, dicen ellos, ¿no? Estaría entonces 3.8 y 3 respectivamente, con la vuelta al comercio internacional, que tampoco es un elemento que se analiza cuando se un poco extrapola la situación al ámbito de lo local y se habla que ese comercio internacional no ha dejado de funcionar respecto al tema de la pandemia. Pero bueno, parece que se necesita que en algunos lugares se haga con mayor rapidez la recuperación, que podría depender entonces de esa demanda interna. Dicho eso, desde la preocupación que implica, señores, el tema de ahora mismo del alza de los precios, en lo que uno no sabe cuál es la solución que se podría buscar, vamos a ver algunos elementos de los que no nos vamos a sustraer. Tiene que ver con todos los temas de corrupción, y déjenme decirle que no es especulación, sin embargo no hay forma, no tenemos cómo documentarlo, por eso no vamos a hablar con nombres y apellidos, pero la información, y pongan alerta, señores, de que ustedes pueden creer, si nosotros en este país hay gente que se piensa que hace mucho tiempo, señores, que el círculo de la impunidad se rompió en este país, que son capaces de tomar iniciativas como la que les voy a decir, que si bien no es sancionado, no es un ilícito, quizás porque aquí una no sabe por qué hay tantos privilegios, por ejemplo, en poderes como el Congreso. No es un ilícito aquello de las exoneraciones para la importación de los vehículos caros, pero que en las circunstancias actuales, cuando nosotros hemos destapado muchísimos casos de corrupción, dentro de los que están el caso Pulpo, donde hay unos pulpos eléctricos que han acumulado todo el dinero del mundo, que tendrán las suyas para defenderse, que están bastante envalentonaditos, porque incluso hasta han estado haciendo media tours también, igual que la fiscal Rosalba Ramos, pero en circunstancias distintas. Uno le encuentra la explicación al hecho de que, según se nos cuenta, señores, hubo un diputado que le vendió 2 exoneraciones a un pulpo eléctrico, y que ese pulpo eléctrico acaba de traer al país un Rolls Royce y un Bentley, así se llama, 2 carros sumamente costosos y de lujo. Y si bien no es ilícito, porque bueno, aquí les va bonito a los diputados que tienen sus exoneraciones, que son parte de las restricciones que debería de hacerse a los recursos que nosotros tenemos a propósito de las medidas anunciadas por el presidente. Señores, éticamente es bastante cuestionable que precisamente el legislador del partido oficial se atreva a vender 2 exoneraciones a una persona que está en la mira, y que, si bien todavía no se ha elaborado experiencia, no se han hecho los sometimientos que se espera con esos expedientes del caso del pulpo y los pulpos eléctricos. Oye, tú negociar con una persona a la que se le está cuestionando los recursos, eso es demasiado. Y eso es lo que se nos ha dicho. No mencionamos el nombre del diputado, ni mucho menos el pulpo eléctrico. Ustedes harán sus propias deducciones y sus indagatorias también, porque no lo podemos documentar. Pero caramba, eso como que es demasiado. Tan demasiado como los planteamientos que sigue teniendo la fiscal, que no es María, pero es Rosalba Ramos, por tanto no es la gatita del cuento que sabemos, y sigue diciendo que la quieren obligar a
a renunciar. Eso le da mucho sentido a lo que hemos estado planteando respecto a la situación de esta fiscal, de que no se está detrás de la fiscal, se podría estar detrás de los huesos de del jefe de la fiscal. Pero sería interesante que algunos de los asesores de esta señora, por lo menos en comunicación, le pudieran decir que, óyeme, ese periplo dando grito a través de los medios no da credibilidad. Al contrario, resta. Y que si realmente las investigaciones, como parece ser, se están haciendo respecto a este caso, bueno, pues entonces si usted no tiene nada que ocultar, señor, ¿por qué entonces oponerse a que hagan las investigaciones pertinentes? Que hay centenares y centenares de expedientes ahora mismo que están en proceso de instrumentación, en los que hay connotados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, incluidos los expedientes que estaban en su escritorio y que fueron simplemente rescatados porque estaban más o menos engavetados sin que se haya movido un dedo para esto. O sea que, señores, la verdad es que yo creo que esto es algo que hay que recordarlo. Y hay que recordárselo también a la fiscal para cerrar ese tema, porque parece que las investigaciones van a seguir respecto a otros casos que no tienen nada que ver con el acoso escribido en esta circunstancia de una fiscal que también fue a ocupar ese puesto en circunstancia bastante cuestionable, sino que esto más bien tiene que ver con ese círculo roto, señores, desde el momento en que aquí la población se empoderó y salió por ahí como si fuera un derecho fundamental a decir no impunidad. Ahí ese círculo se ha roto de la impunidad y mejor es entonces, como dice Copere, ¿verdad? Para las investigaciones, porque no hay de otra. Aquí la gente decidió que se tiene que investigar y que se tiene que quebrantar la impunidad, y eso parece que también llega a algunos estamentos de la justicia. Vamos a darle like a esta transmisión si les ha gustado. Si no, bueno, pues usted tiene derecho a hacer lo contrario. Vamos a compartirlos, a opinar, a suscribirse a los que no lo han hecho. También en Patreon soy Ivonne Ferreras.